quiero compartir contigo en este video una conclusión con respecto a la información que estuvimos compartiendo con respecto a las herramientas de tipo intelectual, haciendo referencia a la conclusión misma de todo este contenido modular, en donde estuvimos platicando desde la misma introducción la importancia que tiene la inteligencia dentro de un proceso evaluativo de manera integral al incluir una herramienta dentro de una batería psicométrica. Es importante considerar a manera de síntesis que son herramientas prácticamente denominadas ejecución máxima. El factor tiempo, recordemos, fue muy importante, lo va a seguir siendo de aquí en adelante, tomando en cuenta mucho los periodos de tiempo que se acostumbran a administrar y que de acuerdo a cada material audiovisual está citado el tiempo que tenemos que emplear para cada herramienta. Finalmente, el factor tiempo, pues es muy importante valorar que a partir del rendimiento productivo que tenga un evaluado, el tiempo se vuelve crucial porque al mismo tiempo estamos evaluando la tolerancia que tiene finalmente a la presión del tiempo y conforme va avanzando, implica mayor compromiso y mayor rendimiento, mayor desgaste, mayor cansancio y un poder de concentración más importante con respecto a los primeros segundos cuando arrancó cada una de las diferentes subpruebas. Al hablar de subprueba, estamos hablando que cada subprueba tiene un tiempo en específico, lo que significa que va avanzando el mismo, o sea, el tiempo, y a su vez se va incrementando la dificultad para resolver problemas. Esa parte es importante porque estriba que mediante la inteligencia y al evaluar precisamente mediante una herramienta psicométrica diseñada para ese fin, que el factor tiempo tenga que estar bien delimitado, respetando obviamente los tiempos que haya. Me preguntaban por ahí algunos comentarios también con respecto a qué sucede cuando el evaluado termina antes del tiempo establecido para una subprueba. No hay bonificación por tiempo. Si termina antes, podemos proceder a continuar con la siguiente subprueba y empezar un tiempo nuevo. No se acumula, tampoco hay bonificación por tiempo, pero la interpretación cualitativa sí es muy importante, porque eso significa que la persona tuvo un rendimiento adecuado. Valdrá la pena al momento de calificar la subprueba en la que, por ejemplo, si tenía 3 minutos y lo acabó en 1 minuto y medio, prácticamente pudiéramos decir que le quedó 1 minuto y medio de sobra, tiempo que ya no se acumula para la siguiente subprueba. Sin embargo, una vez que terminamos de aplicar toda la parte de la prueba como tal, por subpruebas, empezamos a calificarla y resulta que en ese minuto y medio que estaba destinado para hacerse en 3, la persona terminó antes. Vamos a empezar a calificar. Vamos a ver qué tanto a lo mejor el tiempo fue un factor no agobiante y al contrario se volvió un factor favorable. Es decir, de 15 reactivos, por ejemplo, 15 preguntas, la persona respondió las 15, por ejemplo, en minuto y medio, cuando está diseñado para que máximo se acabe en 3 minutos. Significa que la persona con un rendimiento adecuado, al haber acabado las 15 preguntas o los 15 reactivos en minuto y medio, y al calificarla me doy cuenta que tiene un término medio superior probablemente, o incluso tiene la mayoría de las preguntas correctas. Significa que trabaja ágilmente, es una persona que tiene una buena disposición incluso para trabajar bajo presión, y además, si el factor rendimiento, por ejemplo, es cultura general o la subprueba de información, por ejemplo, pues tiene una muy buena agilidad para trabajar con conceptos verbales. El factor tiempo aquí no tuvo prácticamente mucho agobio y todo lo contrario, tuvo un buen rendimiento la persona considerando el factor tiempo y las respuestas dadas, las cuales fueron, como lo comentamos en este ejemplo, en su mayoría favorables. ¿Qué pasaría cuando termina el minuto y medio de los 3 minutos que tiene, califico la subprueba y resulta que no tiene un rendimiento adecuado?
pues digamos que la persona prácticamente, el factor tiempo aquí, vamos, terminó rápido, pero no tiene lo que se espera para la subprueba, un dominio como tal de rendimiento productivo. Quizá trabaja de manera ágil, pero no de manera precisa. Hay que tomar muy en cuenta esos factores porque precisamente es el tiempo el que juega un papel muy importante en la presión que va generando. Pero también la dificultad con la cual cada una de las preguntas se va incrementando, lo que significa que tenemos que tomar en cuenta esos dos conceptos muy importantes. El factor matemático, que es la respuesta favorable, errónea o favorable que tenga la persona, y cómo se movió el tiempo en este tipo de herramientas, lo cual es muy importante también y crucial para tomar en cuenta la productividad. Estamos llamando interpretación cualitativa a toda aquella que en el manual no aparece como algo favorable, pero que se interpreta el rendimiento y la actitud que tenga la persona al momento de administrar sus propios tiempos y qué tanto tolera incluso la persona pues una buena productividad. Te puse el ejemplo hace un momento de aquellas subpruebas que van por tiempo y que al conjunto todos los tiempos pueden durar 35 minutos en promedio. Dentro de este contenido modular también aplicamos una herramienta en la cual pues el factor tiempo también es importante, pero desde que empieza hasta que termina la prueba es el mismo tiempo, es decir, media hora para aplicar cierta cantidad de respuestas en donde no voy a hacer pausa y todo es de corrido, media hora para contestar 80 preguntas, por ejemplo. Aquí no hay pausa, como en pruebas que también pudimos ver, 2 minutos, 3 minutos, se incrementa a 4, vuelve a regresar a 3 minutos. En ese tipo de herramientas, intelectualmente hablando, que están diseñadas para que se puedan contestar en un tiempo más extenso, para una cantidad de preguntas y administrate como vayas pudiendo realizarlo, es una mecánica, digamos, distinta. La persona tiene que enfrentarse precisamente a la misma tolerancia al mismo rendimiento, pero ya no cortado. En ese tipo de herramientas lo que vamos a observar precisamente es cómo produce la persona, sí bajo el factor tiempo, bajo el factor estrés como tal, pero no cortado. Significa que tanto a lo mejor puede producir la persona de manera ágilmente hablando. De hecho, así están diseñadas ese tipo de herramientas a las cuales denominamos agilidad mental más que inteligencia. Otro factor muy importante que tenemos que tomar en cuenta en este tipo de herramientas, en este contenido modular, es la preparación académica también. Digamos que las personas están preparadas para un cierto tipo de herramientas y para otras no. Dentro de cada contenido modular estuvimos explicando para qué tipo de población estaba dirigido, lo cual significa que hay que tomar en cuenta también, además del tiempo, el factor académico, no tanto el sexo, ni tampoco la parte cultural. Si es hombre o mujer, no se toma tanto en cuenta esa situación. El factor cultural sí tiene que ver la preparación académica sobre todo, para poder considerar como criterios de inclusión o de exclusión quién sí es candidato o candidata a contestar cierto tipo de herramientas. Y que la inteligencia finalmente pues está asociada a esos factores culturales. Recordemos que también es muy importante tomar en cuenta el coeficiente intelectual, que no es decisivo para tomar decisiones, sino el análisis de cada una de las componentes o subpruebas a las cuales está asociado el concepto coeficiente intelectual, que es una medida global precisamente, pero cada concepto o rendimiento de cada una de las subpruebas que recordemos para llegar al coeficiente intelectual se suman todas para llegar a un panorama general que es el coeficiente intelectual. Ese coeficiente intelectual entonces está construido a partir de rendimientos independientes que al momento de juntarlos integran un todo, y es el coeficiente como tal que denominamos intelectual, medida global, rendimiento productivo, de cómo está la persona comparada con la población en términos intelectuales, mediante bloques y segmentos de rendimiento que puede ir desde la parte deficiente hasta la parte muy superior.
Eso obviamente es cuestión de poder analizar, pero no es decisivo. ¿Y a qué voy con ello? El factor en este caso intelectual es comparar tu evaluado con respecto a la población. ¿Estamos de acuerdo? Para eso son los coeficientes intelectuales. Sin embargo, la medida global es orientativa. Lo importante es hacer análisis cualitativo y detallado de cada una de las subpruebas para ver de qué está hecho ese coeficiente intelectual. Digamos que por mucho que una persona tenga un rendimiento superior, puede a lo mejor no tener algunas características favorables para algunas situaciones que tú esperas a lo mejor pueda resolver. Eso significa que todo el rendimiento, por ejemplo, de estar trabajando en la subprueba, pudo haber tenido algunas áreas más altas que otras, lo que hace que las bajas a lo mejor se hayan visto compensadas por las muy altas. Cuando sumas todo, da un coeficiente pues moderadamente alto. Pero ¿qué pasa con esas áreas que salió bajas? Se opacaron un tanto por los puntajes muy altos que obtuvo en otras. Y probablemente los puntajes bajos, que aunque están opacados por los puntajes muy altos, sean prácticamente lo que la persona necesitaría tener en un proceso evaluativo, por ejemplo, como esperable. Lo que se espera de él o de ella lo tiene bajo, pero como salió muy alto en otras subpruebas, al momento de sumar todas, pues prácticamente se vio opacado un poco su rendimiento bajo en otras, pero tiene un coeficiente intelectual alto. Si me voy prácticamente con la imagen del coeficiente intelectual alto, sin tomar en cuenta el análisis exhaustivo, subprueba por subprueba o tarea por tarea, puedo estar filtrando mucha información o tomando decisiones a partir de un coeficiente intelectual alto o normal, por ejemplo, cuando hay deficiencias que no estoy observando. Significa que el coeficiente intelectual es una medida orientativa, más no decisiva. Hay que hacer análisis detenido por cada uno de los componentes, que prácticamente al integrarlos, sí, los sumas y obtienes un coeficiente intelectual. Es algo también muy importante que hay que detallar para hacer un análisis y llegar a conclusiones importantes. Algo que también es muy importante para ir concluyendo también este contenido modular en este video es tomar en cuenta precisamente el orden en el cual vamos administrando las herramientas. Yo he sugerido y te lo comparto, y no porque tenga que ser algo que tengamos que decisivamente hacer, pero como estamos hablando de que son herramientas de ejecución máxima y el factor cansancio, mente, cuerpo y agotamiento en general es probable que suceda, no dejemos estas herramientas hasta el último. Es decir, administrémoslas de tal manera que una vez que tengas la decisión de aplicar una herramienta X, Y, Z, es decir, 4 o 5 más, incluyendo una de inteligencia, administralas de tal manera que estas sean las número 1, las que desde un principio apliques o administres. ¿Para qué? Para que si el rendimiento prácticamente es desgaste inicial, pues desde un principio ya estás aplicando pruebas de inteligencia, no te esperes después de hora y media, 2 o más, que es lo que puede durar tu materia psicométrica, para que ya te llegue cansado la persona una vez que ya ha contestado test de habilidades, test de personalidad, ya ha hecho dibujos, ya ha contestado un instrumento que dura 45 minutos, ya han pasado 2 horas de cansancio exhaustivo y dejo las pruebas de inteligencia al final. Ya la persona no va a tener la misma actitud y tampoco el mismo rendimiento, de tal manera que si lo aplicas desde un principio, prácticamente esperas de la persona está fresca, está más activa, tiene mejor actitud, no está cansada, lo que tiene como resultado, actitudinalmente hablando, un mejor pronóstico de desempeño en contestarla. Esto prácticamente también quería comentar, también es importante tomarlo muy en cuenta. Y también la personalidad no está desligada prácticamente de la inteligencia, va muy de la mano. La relación que haya entre mente y cuerpo es crucial para hablar de un equilibrio y que conforme pasa el tiempo vamos aprendiendo cosas nuevas.
Así también vamos madurando, lo que significa que la inteligencia también tiene mucho que ver con la personalidad, el rasgo actitudinal también, el contexto bajo el cual también tú la puedas aplicar. No es lo mismo aplicar una prueba de inteligencia a una persona que siempre ha sido brillante, cuando en este momento se encuentra en un estado prácticamente de desmejora, se encuentra enfermo, se encuentra deprimido. Eso implica también un desgaste físico, emocional, lo que implicaría una actitud un tanto desfavorable y que el resultado no fuera como yo esperaba. Hay que tomar muy en cuenta también por qué decidimos aplicar el test de inteligencia, qué estamos esperando de los test de inteligencia. Más que el coeficiente intelectual y decir que es inteligente o no, sería prácticamente erróneo esperar de ello a partir de esas dos características. Más bien, cómo rinde, cómo produce. La parte de la solución de problemas está relacionada en los test de inteligencia, recordemos. Un test de inteligencia no se puede decir de inteligencia si no hay que solucionar problemas. Y para ello, los autores se han valido prácticamente de conceptos que acerquen más a la cotidianidad de solucionarlos mediante los problemas gráficos o verbales que se han incluido en los diferentes tests que hemos visto en este contenido modular. Solucionar problemas se ha vuelto una característica muy importante para los tests de inteligencia. De tal manera que si la actitud con anticipación tú ves que tu evaluado no se encuentra en el mejor estado óptimo para poderlo contestar, tomemos decisiones de cómo poder incluso alentar un poco a que se favorezca el factor actitudinal y emocional de tu evaluado. ¿Se vale hacer un rapport para aplicar una prueba de inteligencia? Sí, y será lo más recomendable. ¿Será recomendable aplicarlo más en la mañana que en la tarde? Sí, en la mañana, porque ya ha habido menos desgaste al haberlo aplicado ya en la tarde. Son muchos factores. Tiene mucho que ver el espacio, el ruido, sí también. Altera el que aplique 5, 10 o 15 evaluaciones al mismo tiempo de manera masiva cuando sé que puedo controlar el tiempo adecuadamente para 15 personas. Sí, pero también es importante considerar que la persona necesita un espacio más específico, lo cual significa que no es que esté prohibido aplicarlas de manera masiva, pero la actitud ya no vas a poder evaluar tan favorablemente al estar controlando 15 personas. Es importante que la evaluación sea cara a cara, lo cual es siempre más enriquecedor porque la actitud y la administración misma, no sentirse incluso presionado por 15 personas en un ambiente en donde puede haber mucho ruido, también genera ciertas actitudes que pueden desfavorecer un poco el desempeño mismo de la persona. Estamos hablando de desempeño, entonces es importante cómo la persona puede verse favorecida en un ambiente con buena iluminación, cara a cara prácticamente, dar las instrucciones favorablemente, todo ello obviamente para que favorezca mejor ese rendimiento que estamos esperando. Y por último, probablemente al momento de llegar a este video hayas podido consultar cada uno de los mismos que prácticamente componen a este material audiovisual. Probablemente a partir de este momento estés por decidir qué prueba aplicar y qué prueba no, dependiendo de tus objetivos también. Te invito a que puedas incluso a partir de este momento incrementar más tu posibilidad de aplicarlas más a menudo. Habrá algunas, como te repito, que vas a aplicar más a menudo que otras probablemente. Algunas vas a tener como referencia y probablemente vas a poder aplicar tiempo después y no sucede nada prácticamente. Yo estoy atento a tus comentarios también, a tus ejercicios prácticos, a poder estar atento incluso a lo que puedas incluso aplicar para que puedas compartirme algunos resultados también, algunas dudas, sobre todo técnicas que hayas podido tener en el desenvolvimiento de este contenido modular y estar atento precisamente a lo que son tus comentarios, ya sea vía correo electrónico, vía mensaje de texto, a través de algún comentario en la página de Facebook o en este mismo material, en la habilitación, comentarios, puedes incluso hacerlo con toda libertad. Yo estoy atento prácticamente y encantado de poder recibir y resolver preguntas que hasta el momento pues han sido de cuestiones técnicas sobre todo, pero bueno, pues quizás no todos tengan la misma inquietud o la misma necesidad. Es por eso que invito a que puedas hacer este tipo de comentarios
para poder estar atento al desenvolvimiento de lo que podamos ir trabajando. Mientras tanto, concluimos este material audiovisual, concluimos este contenido modular, después de todo este recorrido de herramientas que se pudieron compartir, para que puedas tomar la mejor decisión de qué herramientas poder incluso seleccionar. Si tuvieras alguna duda con respecto a la inclusión o exclusión, también estoy abierto para poderla recibir. Agradezco mucho tu atención sobre todo y estamos en contacto. Muchas gracias.